Hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura de una de las maquinarias de comunicación más aterradoras y a la vez más eficaces que se han creado jamás. La pregunta es tremenda, ¿verdad? Pues bien, vamos a intentar deconstruir cómo el régimen nazi usó una sofisticadísima maquinaria de propaganda para construir una ideología de odio que, como sabemos, acabó en atrocidades que cuesta hasta imaginar. Es que, a ver, el ascenso del partido nazi no fue ninguna casualidad. Se impulsó gracias a un conocimiento profundísimo de la psicología de masas y, sobre todo, al uso de las herramientas de comunicación más modernas de su tiempo para manipular literalmente a toda una población. En el fondo, la estrategia de propaganda nazi era engañosamente simple. Funcionaba sobre dos frentes principales. Por un lado, construir una figura del líder casi divina, y por otro, y esto es clave, fabricar un chivo expiatorio, un enemigo al que culpar de absolutamente todos los males de Alemania. Empecemos por el primer pilar de esta arquitectura del odio, la construcción del culto al líder. Vamos a ver cómo se fue forjando el mito del Führer. La propaganda, de forma incesante, no presentaba a Hitler como un político más, que va, era un salvador, una figura casi mesiánica. Se usaban imágenes calculadas al milímetro, como por ejemplo rodeándose de niños, para proyectar una imagen completamente falsa de bondad y de fuerza. El objetivo era crear una conexión emocional, muy profunda, con la gente. Pero claro, para que el culto al líder funcione, necesita un contrapunto, ¿no? Un enemigo al que señalar. Y aquí es donde entra la parte más oscura de la estrategia, la fabricación sistemática de un enemigo público. Mirad, es que estas dos imágenes lo resumen todo a la perfección. Este doble enfoque, a un lado la glorificación del Estado y de su líder, y al otro la deshumanización más cruel y sistemática del pueblo judío. La obsesión, vamos, estaba ahí desde el principio. En sus primerísimos escritos políticos, Hitler ya señalaba la llamada cuestión judía como el eje central de toda su ideología, dejando clarísimo cuál era su objetivo final, la eliminación total del pueblo judío de Europa. Aquí no se andaban con sutilezas, todo lo contrario. La propaganda se basaba en machacar, en repetir constantemente estereotipos de lo más burdos y violentos para meter un odio y un miedo visceral en la cabeza de la gente. De todas las herramientas que tenía el arsenal de persuasión nazi, había una que era sin duda la más poderosa: el cine. Lo convirtieron en un arma de adoctrinamiento masivo para moldear las mentes e imponer su ideología en la gran pantalla. Películas como la tristemente famosa El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl fueron un encargo directo del mismísimo Hitler, y el objetivo, vamos, no podía ser más claro: retratarlo a él como un salvador divino y proyectar una imagen apabullante del poder del partido nazi. Y claro, el adoctrinamiento tenía que empezar desde bien jóvenes. Películas como El Flechakex manipulaban la historia real de la muerte de un niño, para idealizar la idea del sacrificio y seducir a los jóvenes para que se unieran a las juventudes hitlerianas. Básicamente, les vendían que morir por la nueva Alemania era un acto noble. Y al mismo tiempo, el cine se usaba para demonizar. Películas como El judío Sus tuvieron un éxito brutal. Ojo, llegaron a más de 20 millones de espectadores. Y lo que hacían era envenenar sus mentes con caricaturas antisemitas que presentaban al pueblo judío como gente inmoral, manipuladora y siniestra. Pues claro, las palabras y las imágenes siempre tienen consecuencias. Y aquí llegamos a la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es posible que años de odio, cultivado con tanto cuidado, se transformaran en una política de asesinato en masa organizada por el propio Estado? El plan recibió un nombre en clave terriblemente burocrático: la solución final a la cuestión judía. Se hizo oficial en enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, una reunión donde altos funcionarios nazis, como si de cualquier otro asunto administrativo se tratara, coordinaron con una frialdad pasmosa toda la logística del genocidio. Es que el genocidio no ocurrió de la noche a la mañana, fue la culminación de un proceso gradual, totalmente deliberado. Una escalada que empezó con la discriminación legal, con la persecución en las calles, y que acabó en una masacre industrializada. Las cifras son abrumadoras. Es que son difíciles de asimilar. La propaganda había cumplido su objetivo, había creado la justificación moral para esta realidad tan atroz: el asesinato sistemático de millones de personas en campos que se construyeron con un único propósito: exterminar. Si hay una cifra que resume todo el horror que provocó esta maquinaria de odio, es esta: 2/3. 2 de cada 3 judíos europeos fueron asesinados. Esa es la culminación de toda la propaganda que hemos estado analizando. Vale, y después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la lección que no debemos olvidar de este capítulo tan oscuro de la historia? Pues nos deja una lección que sinceramente da pánico.
cómo los medios de comunicación, cuando se usan como un arma para demonizar a un grupo y glorificar a un líder, tienen el poder de destrozar por completo la brújula moral de una nación entera. La historia del Tercer Reich no es simplemente un recuerdo, es una advertencia permanente. Nos recuerda la importancia vital del pensamiento crítico, de estar siempre vigilantes ante cualquier intento de usar los medios para sembrar la división y para deshumanizar a otros. Porque entender cómo se diseña el odio es, sin duda, el primer paso para poder combatirlo.